Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Laura Aguirre y el día de hoy nuestro devocional de esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar viendo del 1 al 11, si pueden acompañarme. Te lo repito, es en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. Vamos a estar viendo esa porción de la palabra. Ahí va a estar nuestro devocional de esta mañana. Muy buenos días a todas. Gracias por conectarse tan tempranito. Buenos días. Vamos a iniciar primeramente con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñame ahí donde tú te encuentras. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. El día de hoy, Señor, nos disponemos, Señor, a escuchar esta palabra, a leer esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias por estar en tu presencia, en un mismo espíritu, todas conectadas, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra. Nosotros declaramos que somos buena tierra, Señor, y que esta semilla que es tu palabra va a dar su fruto, Señor, al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Vamos a iniciar. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar leyendo primeramente versículo 1 y versículo 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pedro les está hablando a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos y les está diciendo: recuérdense cómo Cristo también padeció por nosotros. Cristo venció el pecado en esa cruz del Calvario. Entonces ahora ustedes ya no viven esa vieja vida que vivían, sino que ahora viven conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 3 y 4, Pedro les sigue diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Aquí Pedro les está diciendo: lo que pasa es que como ustedes ya no viven esa vieja vida, ahora viven una nueva vida en Cristo, ya no están con ellos haciendo todo ese tipo de pecados, entonces por eso los ultrajan, por eso los persiguen. Y aquí Pedro nos está hablando también a nosotras. También nos dice, para este tiempo, como nosotras muchas veces hemos sido criticadas o hemos sido señaladas, y como muchas veces nosotras llevábamos una vida diferente, llevábamos una vida en pecado, llevábamos una vida conforme al mundo, llevábamos una vida que no agradaba a Dios. Y como ahora que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que somos una nueva persona, tenemos una nueva vida en Cristo. La vieja persona quedó atrás, ahora somos una nueva persona en Cristo. Es por eso que nosotros ya no seguimos viviendo esa vida en pecado, sino que ahora somos transformados por Jesús. Vivimos una nueva vida en Él. Y es por eso que muchas personas no entienden esa transformación o no entienden ese cambio, y hasta la fecha o hasta el día de hoy nos siguen criticando, nos siguen juzgando por la vieja persona que conocieron. Y es lo que Pedro les está diciendo a este grupo de cristianos, y nos está diciendo a nosotras hoy en día como creyentes: es que como ustedes ya no viven esa vieja vida, entonces ahora los ultrajan, los maltratan, los persiguen. Pero también nos dice
En el versículo 5 y 6, Pedro nos dice algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí Pedro nos está dejando muy claro, ustedes no pueden juzgar. Hay alguien que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, y ese es Dios. Ustedes no pueden juzgar a quien les maltrata, o a quienes les persiguen, o a quienes los ultrajan, o a quienes hablan mal de ustedes. Ustedes no están, no tienen esa autoridad para juzgar a nadie. Ustedes deben de dejar todo en las manos de Dios. Hay alguien que los va a juzgar, tanto a vivos como a muertos, dice. Por eso el evangelio ha sido predicado. Por eso nosotras... si nosotros un día estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, o alguien que ha escuchado del Evangelio, no va a tener excusa para decir, es que yo nunca escuché del Evangelio. Y recordemos que a Dios no le podemos mentir. Dios está en todos lados y Él lo sabe todo. Él es el único que puede juzgar, y es el único al cual nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Y aquí Pedro nos lo deja muy claro, ustedes no juzguen, ustedes sigan enfocados hacia la meta, que es Jesús, con su mirada puesta en Jesús, y sigamos adelante. No nos estanquemos en esas situaciones, que solo hay uno que puede tomar cargo de eso, que puede juzgar, y es Dios. Dice, versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pedro nos está diciendo, ustedes no se preocupen por todas esas personas, no se preocupen por todo lo que ha pasado, por todo lo que las persiguen, las critican. No, ustedes sigan hacia la meta, que es Jesús, hacia la esperanza, que es la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Sean pues sobrias y velad en oración. Sed sobria significa pensar correctamente, y velad en oración es una actitud constante que nosotros debemos tener. Es una actitud expectante, que nosotros no sabemos el día que el Señor nos va a llamar a su presencia, y nosotros tenemos que estar preparadas para ese encuentro, porque un día le veremos, tú y yo le veremos cara a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Imagínate, el Señor nos va a decir, a ver, Laura, ¿qué hiciste con ese tiempo que te di, con esa gracia que te di? Porque el tiempo que nosotros estamos viviendo es por gracia de nuestro Creador, es por gracia de nuestro Padre Celestial, y nosotros vamos a dar cuentas por ese tiempo, porque entonces ya no es nuestro tiempo, sino es tiempo de Dios, porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos al Señor. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas de ese tiempo, de esa gracia. ¿Qué hicimos con esa gracia? ¿Qué hicimos con ese tiempo que el Señor nos dio? Un día le veremos y un día daremos cuentas por ello. Es por eso que Pedro nos dice, sed sobrias y velad en oración. Ámense unos a otros. Tengan ese ferviente amor, vivamos con ese amor, vivamos nosotras ese amor que Cristo vivió en la cruz del Calvario. Vivamos nosotras con ese amor que se expande, ese amor que perdona, ese amor que cubre multitud de errores, multitud de pecados. Nosotros debemos de vivir con esa actitud, con ese amor ferviente los unos por los otros, sin murmuraciones. Dios no quiere que nosotros juzguemos ni hablemos mal de las personas. Si nosotros podemos hacer algo por alguien, ¿saben qué debemos de hacer? Orar, levantar una oración por
por esa persona, dejarlo en las manos del Señor. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer por alguien, no hablar de alguien, sino orar, llevar esa oración delante del Señor y el Señor obrará. El día de mañana que nosotras, que se nos presente una amiga, una vecina y nos pida un consejo, nos cuente algún problema, nos está diciendo Pedro, hablen conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a hablar conforme a la palabra? Leyendo nuestra Biblia, teniendo esa comunión con nuestro Padre Celestial en oración, teniendo esa relación personal, pero sobre todo conociendo la palabra de Dios, conociendo qué es lo que Dios dice en su Biblia, en su palabra. Así es como nosotros vamos a poder hablar conforme a la palabra de Dios, conociendo la Biblia, conociendo a Dios. Nosotros le conocemos cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando nosotras conocemos el corazón de Dios, es cuando nosotras leemos su Biblia. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Es ahí donde nosotros vamos a poder hablar la palabra de Dios, y esa palabra va a caer en buena tierra y esa palabra va a dar su fruto, porque el Señor va a obrar. Pero ¿cómo va a obrar? Hablando. Nosotras, si hablamos conforme a la palabra de Dios, si nosotras ministramos conforme al poder que el Señor da en su palabra. Recordemos que la Biblia es palabra de Dios, es poderosa, es espíritu. Cuando nosotros hablamos la Biblia, cuando nosotros hablamos versículos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios obra. Dios obra en los corazones de las personas, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros vivamos su palabra, que nosotros hablemos de su palabra, que seamos buenas administradoras de su gracia, del tiempo que Él nos está dando para nosotros poder vivir conforme a su voluntad, para poder nosotros vivir conforme a su palabra, siendo obedientes y teniendo esa relación personal con Él, esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. El día de hoy yo te invito a que medites en estos versículos, primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 11. Sé que el Señor va a hablar a tu corazón de una manera muy especial, pero sobre todo que seamos buenas administradoras del tiempo que el Señor pone por delante. Te invito a que me acompañes a orar para despedir este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por hablarnos una vez más, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser buenas administradoras de tu tiempo, de la gracia, Señor, que tú derramas sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir esta vida, Señor, expectante, con esta actitud expectante, esperando, Señor, ya sea tu regreso, Padre, o que nos encontremos contigo cara a cara, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia. Ayúdanos a ser unas mujeres prudentes, unas mujeres sabias, unas mujeres que anhelan esa relación, esa comunión, Señor, que anhelan pasar tiempo en oración contigo, Señor, pero sobre todo, danos amor por tu palabra, danos amor, Señor, por vivir tu palabra, por vivir en obediencia a ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. El Señor me las bendiga, el Señor me las guarde. Nos vemos el día de mañana a partir de las 7 a.m. con un nuevo devocional. El Señor les bendiga.